Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Palabras ambiguas. Parte 6. Malestar. En el reino mediano de Óseo, situado al sur del reino de Arcana, se celebró una reunión secreta. Óseo era un país montañoso, con un castillo de tamaño considerable situado al pie de una gran montaña. El castillo disponía de una gran sala especial para reuniones, sin embargo, debido a que no se trataba de una reunión oficial, se estaba celebrando en un almacén, no precisamente adecuado para un rey. Todos los asistentes a la reunión vestían ropas que hacían difícil discernir sus rangos y estatus. Eso no quería decir que vistieran de paisano, sino que llevaban ropas lo más alejadas posible de sus profesiones. Tampoco eran agentes secretos infiltrados en el castillo, se trataba de un procedimiento normal. Siempre que el rey ordenaba labores de espionaje, se reunían así para informar de los resultados de sus tareas. De este modo, el rey mantenía las manos limpias del trabajo sucio de sus vasallos. Había otra ventaja en este tipo de reuniones, como no se llevaban registros, podían informar honestamente de cualquier fallo. Su Majestad. El grupo de agentes enviados al reino de Arcana han sido capturados. Arcana nos ha enviado una declaración informal. Las comunicaciones han cesado, dijo el jefe de los agentes secretos, dando un informe dolorosamente miserable. En público, sus funciones eran otras, y su aspecto regordete no parecía el de un jefe de espías, por lo que encajaba perfectamente en el papel. Dicho esto, el informe que tenía que dar hoy era innegablemente horrible. A pesar de que nos diste un amplio presupuesto y nos permitiste concentrarnos principalmente en esta tarea, lo dimos todo, solo para que las cosas terminaran así. Me disculpo sinceramente por nuestra falta de habilidad. Esperamos sus órdenes. Su elegante transparencia era encomiable. Dado que todos los agentes secretos que habían sido enviados para infiltrarse en Arcana estaban cautivos, podía ser que realmente no se le ocurriera ninguna excusa. Después de todo, no era solo el rey quien escuchaba su informe, también estaban presentes muchos vasallos de alto rango, todos con expresiones de agonía en sus rostros. Habían comprendido que existía la posibilidad de que este plan fracasara, pero ninguno de ellos había previsto que el plan se viniera abajo por completo. Entendido. En cuanto a las órdenes, he estado considerando varias cosas. Era bueno que este resultado no se registrara oficialmente. El rey, aliviado por ello, tomó una decisión muy importante. Esto termina aquí. Abandonaremos por completo el intento de obtener el arte raro conocido como las artes inmortales. Tomar decisiones formaba parte de su trabajo como rey, sin embargo, declarar algo imposible no era lo ideal en cuanto a las apariencias. Aún así, todos los vasallos superiores presentes asintieron en respuesta a la decisión. Padre. ¡Qué cobarde eres! La persona que habló no era un vasallo mayor. Era el heredero del rey, el príncipe heredero, Black Óseo. Si te rindes ahora, eso significa que tendremos que aceptar el ascenso al poder del reino de Arcana. Deberíamos elaborar un plan para tomar su poder con toda la fuerza de nuestro reino. El príncipe tenía razón. Era demasiado pronto para rendirse ante el primer obstáculo, y aunque volviera a ocurrir lo mismo, había países que seguirían intentándolo. Por eso nadie se quejó de sus declaraciones. Aún así, nadie hizo ademán de darle la razón. El rey suspiró, lo que incitó a su hijo a continuar. Lo primero debería ser castigar su incompetencia. El príncipe se refería al jefe de los agentes secretos. El jefe de los espías era consciente de su propia incompetencia, por lo que no intentó argumentar en contra del castigo. Si se cumplía la orden, perdería su puesto y sus bienes. Incluso podría ser ejecutado, aunque no parecía estar especialmente preocupado por ese resultado. Y los agentes que han sido capturados también serán castigados. Conseguiremos un nuevo jefe, reuniremos un nuevo escuadrón y los enviaremos de vuelta. Todo esto no eran más que sugerencias. En lugar de dejarse llevar por gritos al azar sobre lo que debería hacerse, primero se discutiría. Pero al príncipe se le había escapado algo. Black. Tu plan deja algo fuera, dijo el rey suavemente. ¿Falta algo? ¿Cómo qué? No tenemos candidato para ser nuestro próximo jefe. El príncipe había pedido que el país empleara todas sus fuerzas, pero ya lo había hecho y había fracasado. Por eso el rey había pedido que se rindieran. Estás pidiendo a alguien mejor que nuestro actual jefe. ¿A quién podemos contratar para eso? Bueno. El jefe de espionaje tiene sucesores potenciales entre sus subordinados, pero no hay ninguno al mismo nivel que él. Lo mismo ocurre con los agentes capturados. El príncipe no se equivocaba,
Si las personas que estaban haciendo el trabajo eran incompetentes, había que dejárselo a otro. Dicho esto, no tenía sentido si no había nadie lo suficientemente bueno para sustituirlos. Tampoco podemos formarlos. Llevaría años. El príncipe Black permaneció en silencio, comprendía las palabras de su padre, aunque aún no sabía qué hacer. Lo diré una vez más. Nos rendimos porque es imposible. Si la gente que tenemos ahora para el trabajo no es suficiente, entonces nuestro país no es suficiente. El reino de Arcana tenía 5 haces en los que podía depositar toda su confianza. Aunque lo que podían hacer difería de unas a otro, todos se desempeñaban excepcionalmente bien en sus campos de especialización. Otros países carecían de ese tipo de confianza. No tenían gente que hubiera recibido habilidades de Dios, ni tenían gente como Ran, que estaba poseída por un demonio, y no tenían líneas de sangre que permitieran a la gente usar artes raras, como la casa Caputo y la familia Saibe. La mayoría de sus agentes tenían habilidades medias. Aunque tenían gente entrenada y excepcionalmente hábil, como Blewa, solo eran unos 10. A esas 10 personas se les habían asignado trabajos específicos, pero serían incapaces de desempeñarse adecuadamente como espías. Si es imposible, no nos queda otra que rendirnos. El príncipe Black lanzó una exclamación de desacuerdo. Era cierto que aún podían rendirse más tarde, aunque lo intentaran una y otra vez. Sin embargo, habían agotado su personal entrenado tras un solo intento. El rey fue capaz de reconocer la verdad de la situación. Aunque el príncipe había crecido, seguía siendo joven, y le costaba aceptar aquella difícil verdad. No podía negar lógicamente las palabras de su padre. Si el príncipe tuviera alumnos a los que hubiera entrenado personalmente, la situación sería diferente, pero no los tenía. A pesar de ello, el príncipe no podía rendirse. Si ese es el caso, cooperemos con otros países. Si traemos a bordo a países con muchos usuarios de artes raras, podemos hacer que entrenen a alumnos en esas artes. Tal y como iban las ideas, esa podría funcionar. Otros países también habían enviado a sus agentes a los países vecinos para secuestrar a sus artistas raros, por lo que podrían colaborar con ellos en lugar de competir todos por ellos. Bien, ¿dispones de los recursos diplomáticos para hacerlo realidad?, preguntó el rey al príncipe. El príncipe no respondió. Para que esa idea funcionara, necesitaban tener conexiones sólidas con los demás países. No era imposible que empezaran a trabajar en ello, pero ¿quién sabía cuánto tardarían? El rey comprendía los sentimientos de incapacidad del príncipe y su envidia hacia las otras naciones fuertes, pero también sabía que no había nada que pudiera hacerse al respecto. A diferencia del príncipe, que pensaba que un rey tenía poder absoluto, él conocía los límites de su propia nación y lo inferiores que eran a otros países. No solo lo sabía en su cabeza, sino también en lo más profundo de su corazón. No era agradable darse cuenta de ello. Esos grandes países van a seguir creciendo, exclamó el príncipe, repitiendo lo que todos ya sabían. Al fin y al cabo, todos estaban de acuerdo con él. Todos querían robar las artes raras y, si era posible, monopolizarlas por completo. Todos querían eso, pero, todos sabían que era imposible y que debían rendirse. Incluso el príncipe Black, que no dejaba de quejarse, debería haber sabido que debía rendirse. Entiendo lo que dices. Sin embargo, aunque no tengamos ideas concretas, quejarse de ello en voz tan alta no hace más que añadir insulto a la injuria, dijo el rey en voz baja. La cara de Black se puso roja y no pudo hablar. Parecía que quería seguir quejándose, pero en lugar de eso se contuvo y echó otro vistazo a la sala. Estaba llena de vasallos mayores que parecían preocupados por el heredero del rey. Pido disculpas, dijo el príncipe, conteniendo sus verdaderos sentimientos. No había perdido la pasión, pero al menos había dejado de despotricar, dándose cuenta de que estaba actuando fuera de lugar. Todos los vasallos mayores se sintieron aliviados, parecía que sí tenía todas las cualidades apropiadas para ser heredero al trono. Black. No quiero pasar por alto el constante ascenso al poder del reino de Arcana. En lugar de insistir en la situación, comenzó a introducir su propia idea. Sin embargo, será difícil de manejar por nosotros mismos. Necesitamos cooperar con otras naciones. Aunque actualmente no tengamos las relaciones diplomáticas más sólidas, eso no quiere decir que no podamos construir ninguna. Ese es un trabajo para ti, como mi heredero. Ya veo. ¿Tienes una idea?, comentó el príncipe tras un momento de contemplación. Como bien sabes, el reino de Arcana planea celebrar una ceremonia de boda conjunta. Muchos reinos que se oponen a Arcana se reunirán allí. Las bodas serán un medio para llevar a cabo la diplomacia de todos los países. Además, no solo eran una oportunidad para establecer contactos para el anfitrión de la boda, también eran una oportunidad para que los invitados establecieran contactos entre sí. En otras palabras, ¿deseas que celebre allí una reunión para provocar el colapso de Arcana?, preguntó el príncipe. Eso depende de tu habilidad como diplomático, respondió el rey. Cuanto más fuerte brillaba una luz, más oscura era la sombra.
Mientras el reino de Arcana celebraba una grandiosa ceremonia matrimonial, los reinos opuestos podrían maquinar su caída en las sombras. El rey, el príncipe y los vasallos mayores soltaron risas malignas. No veremos los resultados inmediatamente, pero podemos prepararnos. Es bueno que aprendas a preparar el escenario sin causar demasiado alboroto, concluyó el rey. Parte 7. Diplomacia. El príncipe Black entró en Arcana de acuerdo con su invitación de boda. Esa invitación no había sido falsificada, la había recibido a título oficial de la propia Arcana, por lo que pudo entrar en el país con normalidad. Sin embargo, la boda en sí tendría lugar dentro de la capital, como había entrado por el sur, tuvo que viajar a través de la región de Baterabe. El príncipe Black había traído consigo todo un séquito de doncellas y caballeros, por lo que no se sintió tan inquieto, y pudo contemplar el paisaje acompañado por el leve zarandeo del coche de caballos. Se sintió asqueado. No se sentía insultado porque le hubieran tirado piedras y bolas de barro, eran simples celos. Al ver cuánta tierra tienen, me recuerda lo pequeño que es mi país. El reino de Arcana siempre había sido relativamente grande, mientras que Oseo era de tamaño medio en el mejor de los casos. De hecho, Arcana era casi 2 veces más grande que Oseo. Además, Oseo tenía muy poca tierra que cultivar debido a las montañas de su región. Sin embargo, su tamaño no era necesariamente malo. No le disgustaba su país ni su tamaño. Era difícil no notar la diferencia entre sus regiones al entrar en un país grande. Pensó que incluso si Oseo invadiera, el reino de Arcana no pensaría mucho en ello, ni sería una gran amenaza. Es molesto que no podamos hacer nada con nuestros números. Aunque emocionalmente estaba a punto de ir a por él, sabía, al contemplar el tranquilo paisaje campestre, que no sería posible. Mirando la situación objetivamente, viajaba con un centenar de escoltas, si se incluían los sirvientes, que solo estaban allí para hacer trabajos ocasionales y no podían luchar, el número se duplicaba aproximadamente. Aunque había tratado de reunir a gente fuerte, solo había podido reunir a un centenar de ellos. Así es, este es el país. Habían circulado varios rumores sobre Arcana. Rumores sobre el apóstol de la espada, que tenía más de 100 años. Sobre el dueño de la espada legendaria, que podía usar cualquier habilidad. Sobre el mago con 500 veces más maná que un mago ordinario, que era capaz de acabar con un ejército. Sobre la persona que era completamente compatible con la armadura de entropía y desastre que había reaparecido por primera vez en 1000 años. Sobre el dictador que poseía 5 tesoros sagrados. Dudo que sean rumores infundados. No puedo imaginar que difundan cuentos de hadas tan ridículos. Probablemente son el resultado de esa princesa egoísta corriendo su boca. Normalmente, este tipo de rumores no habrían llegado a los gobernantes de otros países. El hecho de que lo hubieran hecho era prueba de que Arcana se esforzaba por confirmarlos. No entendía qué habían planeado hacer, pero tanto el rey como los líderes de las 4 grandes casas nobles garantizaban la existencia de los 5 haces. Aún así, Black no creía que fuera algo de lo que preocuparse. Probablemente era el único que pensaba así, pero también era alguien cuyas percepciones se desviaban habitualmente de la realidad del mundo. Al menos puedo creer que hay alguien compatible con la armadura de la entropía y el desastre, y que hay alguien en posesión de 5 tesoros sagrados. Esas cosas son fáciles de aceptar. La existencia de los 8 tesoros sagrados era conocida incluso en el lejano Maya. Eran tesoros creados por Dios y entregados a la humanidad. La información relativa a sus funciones y adaptabilidad seguía transmitiéndose de generación en generación, aunque la gente no se tomaba necesariamente en serio esas historias. O al menos, los Blacks en su mayoría no creían en los legendarios 8 tesoros sagrados. Tendrías que estar loco para creer en algo que no has visto con tus propios ojos. Pero lo molesto es que, incluso sin los tesoros, Arcana sigue siendo una gran amenaza. Aunque todo fuera mentira, seguía habiendo un abismo sustancial de poder entre el reino de Black y Arcana. Aún existía la posibilidad real de que Oseo adquiriera las artes inmortales y de que formaran una alianza con la República Domino, que era de igual tamaño que Arcana. Con esas dos cosas, podría allanar el camino para un nuevo superestado. Ante él apareció un futuro potencial poco realista. Sin embargo, parecía que los países vecinos también tenían sus aprensiones respecto a Arcana. Mi padre dijo que no sería fácil formar alianzas con los países vecinos. Es difícil ser optimista, pero es una realidad a nuestro alcance. Muchos invitados de otros países estaban igualmente preocupados por el desarrollo de Arcana. Ya se habían sentado las bases para establecer relaciones amistosas. Sus intereses eran los mismos y compartían el mismo enemigo. No puedo precipitarme. Primero haré planes para reunirme con ellos de nuevo, haciendo algunos amigos por el camino. Si de repente saco el tema de formar una alianza, podría levantar sospechas. Sin embargo, desde el punto de vista logístico, todo iba sobre ruedas, así que era fácil dejarse llevar. Me pregunto, ¿seré capaz de formar una alianza inmediatamente? Él mismo sabía que estaba siendo idealista. Sin embargo, aún era joven e ingenuo.
Si mi primera orden como rey fuera atacar este país, pasaría a la historia. No solo en la historia de Oseo, sino en la historia del mundo. En algún lugar en el fondo, sabía que la idea era una idiotez. Me pregunto si Arcana se habrá dado cuenta de que todos los países que se les oponen están utilizando esta ceremonia nupcial como una oportunidad para formar una alianza contra ellos. Posiblemente estaba pensando en la situación actual de tal manera de hacerla algo soportable. Una ceremonia de boda. Es molesto, realmente molesto, pero vine aquí como representante de mi nación. Tengo que pensar en algunas líneas de felicitación. Ya que estaba en una ceremonia de boda, todavía tenía que seguir la corriente, aunque su corazón no estaba en ello, y aunque planeaba dar rienda suelta a sus celos y odio mientras deseaba su destrucción. Como si tuviera que desear que Arcana prospere. Qué palabras tan poco sinceras. Aunque le molestaba sobremanera, seguía siendo serio en su tarea. Un político de verdad era capaz de mentir fácilmente, por mucho que le doliera hacerlo. En ese caso, aún podría parecer sincero. Pasaron unos días en el coche de caballos, y Black llegó por fin a la capital real del reino. Como la princesa iba a casarse en una boda conjunta, la capital estaba comprensiblemente ocupada. Nobles de todo el país competían entre sí para ofrecer un gran espectáculo. Al príncipe Black no le molestó este hecho. En circunstancias normales, podría haberle molestado la conmoción, pero al tratarse de un acontecimiento tan grandioso, era de esperar. También pensó que era normal que el centro de una nación floreciera así, y que era imposible medir las capacidades de una nación solo con eso. Bueno, había sido colocado en una lujosa posada dentro de la capital real. Por supuesto, Arcana cubría los gastos. Al igual que Mayan, Arcana también tenía habitaciones dentro del castillo reservadas para los huéspedes. Sin embargo, esta vez, sus países no estaban en los mejores términos, por lo que se habían asegurado de colocarlo de tal manera que no tuviera muchas posibilidades de cruzarse con ellos. Si hubiera pedido que lo colocaran en palacio, se lo habrían permitido, pero la mayoría de los enviados habían optado por alojarse en una posada, incluido el príncipe Black. Examinó la lista de asistentes que le había proporcionado el reino de Arcana. Cuando se invitaba a otros países a una ceremonia nupcial, era costumbre dirigir la invitación a esa nación en su conjunto. Nunca se decía claramente que se esperaba que una nación enviara a alguien, lo que permitía al receptor elegir si enviaba un delegado o no. Además, si una nación más pequeña solicitara la presencia de un país más grande en lugar de simplemente darle la oportunidad de estar allí, eso podría resultar ofensivo. Dicho esto, también sería descortés no enviar una invitación en primer lugar, pero eso no significaba que las naciones más pequeñas no supieran a qué calibre de nación podían solicitar con seguridad la asistencia a sus eventos. En la misma línea, si una nación mayor solicitaba la presencia de una nación menor, se consideraba que ejercía su autoridad. No era descortés, pero tampoco se consideraba elegante. Por eso, cuando las naciones enviaban invitaciones de boda, se dejaba en manos de los destinatarios la decisión de asistir o no. Sin embargo, eso también significaba que el anfitrión no podía prever qué naciones asistirían y, por tanto, no podía saber de antemano el calibre de los asistentes. Como el príncipe Black era el siguiente en la línea de sucesión al trono, recibió el mismo trato que un rey. El reino de Oseo reconoció al reino de Arcana como un importante destino diplomático. Hay países del mismo rango que el mío, así como países por encima de nosotros, y gente que está al mismo nivel que el rey aquí presente. No sabrías qué países han decidido asistir hasta que estuvieras en el lugar de la boda, aunque enviarían una lista de asistentes antes de la ceremonia, lo que te permitiría prepararte con antelación, hasta cierto punto. El príncipe Black se sintió algo deprimido al ver la lista de invitados. Si mi país celebrara una ceremonia como esta, me pregunto si asistiría tanta gente. Era una preocupación vacía. Si el príncipe Black invitara a países con los que Oseo mantenía buenas relaciones, asistirían otros príncipes herederos o personas de estatus similar. En el caso de la boda de Arcana, asistieron personas de alto estatus de otros países que ni siquiera estaban en buenos términos con ellos. Lo mismo ocurría con otros países considerados grandes. En otras palabras, era evidente el respeto que sentían por Arcana. Le molestaba, pero podía verlo de forma positiva. Puedo hablar con toda esta gente. Esto es realmente ideal. Aunque los otros países tenían a Arcana en alta estima, eso no significaba que todos ellos estuvieran en buenos términos con el objeto de su estima. De hecho, la mayoría de ellos tenían sus ojos puestos en Arcana. ¿No esperaban esto? Aunque así sea, supongo que es difícil siendo un país tan grande. Black planeaba aprovechar al máximo este giro de los acontecimientos, pero también se podría decir que ya era una situación ideal. No había surgido de forma natural, sino que Arcana la había creado. Como gran potencia que exhibía su prestigio, la poderosa Arcana no tuvo más remedio que invitar a varios países. Si es así. Quizá también vengan aquí, reflexionó el príncipe, riendo de verdad por primera vez desde que llegó a Arcana.
Pero su risa duró poco, pues se oyó un golpe en la puerta. Uno de sus chambelanes entró en la habitación. Su Alteza, un invitado del reino de Arcana ha llegado. ¿Los dejo pasar? Sí, déjalos entrar. Había salido exactamente como lo había imaginado, ya no podía contener lo feliz que estaba. El chambelán le hizo un gesto con la cabeza y se marchó brevemente. Cuando regresó, traía consigo a un joven. Su Alteza, el príncipe Blacóseo, es un honor reunirme con usted. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido al reino de Arcana. Uno de los tres novios, Fu Xiuqiu, había entrado en la habitación. Era el prometido de la primera princesa Setembe Arcana y gobernante de la República Domino. Nunca esperé que un noble como el príncipe heredero asistiera a la boda de un extraño de origen desconocido como yo. Al verle sonreír, Black le devolvió una sonrisa desdeñosa. ¿Qué quieres decir? Es una ceremonia para la unión del reino de Arcana y el imperio Domi, quiero decir, la República Dominó. No sería extraño que mi padre asistiera, seguramente. Era muy fácil para Black ofrecer estas simples galanterías, dado el sentimiento de superioridad que le producía mirar a Ukiyo con su sonrisa de estadista. En términos de destrucción, Domino. Independientemente de lo arruinado que esté, y de que sea extranjero, Ukiyo tiene mucha autoridad. Y que se desvíe de su camino para saludarme. Una de las personas más influyentes de aquí había tomado la iniciativa de venir a visitarle. No había venido a darle las gracias por asistir a la boda, había venido a detener a Black. Me alegro de haber podido reunirme contigo, aunque no te avisé con antelación. La ceremonia empezará pronto, y no tendré mucho tiempo para hablar con todos. Supongo que no se puede evitar. Eres el novio, después de todo. Estaba desesperado por hacer amigos, así que le había hecho una visita a Black. Un amigo más significaba un enemigo menos. Black tomó eso como una prueba de que tanto Arcana como Dominó temían a las naciones vecinas. Debes estar muy ocupado justo antes de la boda, así que me sorprende bastante que hayas venido a visitarme. No hay necesidad de saludar personalmente solo a mi país, después de todo. Ja, ja, ja. Sí, tienes razón. Aunque da vergüenza admitirlo, mi novia Setembe y yo estamos tan ocupados que nos repartimos el trabajo. Realmente deberíamos haber venido a visitarte juntos. La sonrisa de Black se acentuó cuando Ukiyo dio su débil respuesta. Ni siquiera tienes tiempo de visitar a los enviados de las grandes naciones. Comprendes el peligro que corre mi país. Pero eso solo significa que está llegando al punto en que no puedes hacer nada al respecto. Black se puso furioso solo de pensar en eso. Se deleitó descaradamente en el hecho de que pronto los derribaría. Como sabes, la República Domino aún está en pañales. Y, como puedes ver, yo también soy todavía muy joven para ser un líder. Estamos recibiendo ayuda de Arcana, y nuestra situación financiera no va demasiado bien. No tenemos medios para llevar a cabo una diplomacia independiente, y lo único que podemos hacer es aceptar el apoyo de Arcana. Ukiyo dejó escapar un suspiro exagerado mientras se le exponía la realidad de la situación. Se sintió un poco performativo, pero Black se alegró de que sintiera la necesidad de montar semejante actuación. ¿Qué quieres decir? He visto la lista de asistentes, y hay muchas casas nobles de grandes naciones que no causarán ningún problema. Como mi nación, por ejemplo. Estoy agradecido por ello. Ya que están todos aquí para asistir a mi ceremonia de boda, debería estar haciendo el papel del novio alegre. Sin embargo, no puedo evitar sentirme inquieta, preguntándome cuántos de los invitados nos desean sinceramente lo mejor, declaró Ukiyo con sinceridad. Apartó la mirada de Black, con expresión preocupada. Parece que muchos asesinos han sido enviados aquí a Arcana. Yo soy el novio, después de todo, así que no estoy al tanto de los detalles, pero he oído que incluso algunas de las naciones aquí presentes han enviado a sus propios asesinos. Black se estremeció momentáneamente. Como Ukiyo miraba hacia otro lado, no captó la expresión del príncipe. Maldita sea, me ha pillado. Desprevenido. Al darse cuenta de que había cometido un error, se apresuró a intentar quitárselo de encima. No tuvo más remedio que seguir avanzando a través de él. ¡Qué fastidio! Ha dejado en ridículo a nuestros agentes. Al darse cuenta de nuevo de que Arcana era intocable, sintió un rubor de vergüenza, pero era incapaz de dejar que Ukiyo lo viera. Hacerlo sería un suicidio político. Recuperó su autocontrol y fijó su expresión. Me imagino que eso es algo que suele preocupar a los países grandes. Parece que hay muchos lugares celosos de esas naciones en ascenso. Es bastante triste. Me pregunto si se debe a un malentendido mutuo, dijo Ukiyo, clavando en Black una mirada penetrante. Se sentía casi como si fuera a propósito. Seguro que no piensas volver a casa una vez acabe la ceremonia, ¿verdad? Si te parece bien, después de la ceremonia todos se reunirán para profundizar sus amistades. Entre bastidores, estaban en bandos opuestos, sin embargo, sus motivaciones eran una y la misma, utilizar esta boda como medio para establecer contactos. Suena estupendo. Me encantaría unirme, respondió Black, siguiéndole el juego. Nadie va a venir a tu pequeña reunión.
Mejor aún, nadie quiere ser tu amigo. El príncipe rió y sonrió. Dicho esto, soy el príncipe heredero. Si hay noticias urgentes de mi país, puede que tenga que regresar repentinamente. Por supuesto. Es de esperar cuando tienes tu propio país. Black había dado una excusa adecuada, dando a entender que tendría que declinar, y Ukyo lo había aceptado como algo de esperar, sin parecer ni un poco decepcionada por ello. Esto molestó un poco a Black, aunque era razonable que respondiera como lo hizo. ¿Piensas que Oseo es una pequeña e insignificante mota de polvo? ¿O es que soy el único que aceptó recibirte? ¿De verdad está Setembe hablando con otros enviados? Quería que Ukyo mostrara al menos un poco de decepción por haberle dicho efectivamente que no. Aunque quería regodearse en su triunfo, el presidente de Domino no parecía ni un poco abatido. Black, pensando que Ukyo solo debía estar fingiendo ser fuerte, se sintió repentinamente inspirado. Debe ser bastante difícil encontrar un lugar donde celebrar una reunión para tanta gente. Si hubiera contactado con muchas personas y solo una hubiera respondido, entonces no habría sido un problema. Se preguntó lo mal que se sentiría Ukyo si el presidente hubiera contactado con varios y todos hubieran dicho que no. Si quitara esa expresión serena de la cara de Ukyo, ¿qué tipo de emociones vería debajo? Mientras pensaba en eso, Black dejó escapar una risa genuina y natural. Ukyo y Setembe habían decidido separarse y hacer las rondas por separado. Como Black había esperado, la mayoría de los países habían dado una respuesta ambigua, diciendo que irían a la reunión si podían. A pesar de ello, los dos no se sintieron especialmente desanimados. Bueno, esto era de esperar. Ukyo sonrió, feliz de que hubiera salido exactamente como había pensado. ¿Te ríes? ¿De qué te ríes? Por otro lado, Setembe no parecía tan contenta. Estaba, de hecho, bastante cansada de haber recorrido la posada. Imaginé qué aspecto tendrían si les quitara la expresión compuesta de la cara tras ver la demostración de Souso. Pensar en eso me hizo reír. ¿Hablas por experiencia?, preguntó Setembe. Se podría decir que, mientras ambos se dirigían hacia el castillo, parecían más un matrimonio de ancianos que unos recién casados. O, más bien, parecían dos estafadores ideando un nuevo plan. Bueno, es lo que hay. Tendremos que hacer más rondas, así que no parezcas tan cansado ya. Lo que hacían casi podía considerarse reuniones secretas, pero todas eran diplomáticas, no verdaderamente encubiertas. Lo hacían en un intento de estrechar lazos y era toda una tarea. No podían dejárselo a Saiga o a Pine. Era algo que con el tiempo tendrían que aprender a hacer, pero por ahora era demasiado pronto. Aunque Talan y Dove probablemente podrían hacer un buen trabajo. Dicho esto, había algo raro en él. A pesar de que te referiste a él como una mota de polvo, sigue aguantando. Ukyo y Setembe en realidad se habían dividido en dos, a pesar de las sospechas de Black de lo contrario. Habían decidido que dividirían a los invitados por sexos. Ukyo fue a visitar a los invitados masculinos como Black, mientras que Setembe fue a visitar a las invitadas femeninas. Habría sido un poco difícil para Ukyo ir a visitar a las invitadas femeninas él solo. Todos se quejaban de Talan, mencionó Setembe. Pero no era ese tipo de problema. Ese hombre guapo estaba coqueteando con mujeres mientras estaba en el camino. Ukyo preguntó. No, no fue infiel. Es solo que las mujeres terminaron enamorándose de él. Eso es porque estaba coqueteando. Parte 8. Alumno. La familia real, la casa Watanabe y la casa Sepaeda eran familias poderosas, cada una con la autoridad y la fuerza militar de una nación de tamaño medio. Dado que se celebraba una ceremonia conjunta de todas ellas, las dos casas restantes, Caputo y Disaea, también habían contribuido. Incluso Domino, que aún estaba reconstruyendo, ayudó con algunos de los gastos. Como resultado, toda la capital real se convirtió en un lugar de celebración, casi parecido a un inmenso salón de bodas. Sin embargo, la ceremonia propiamente dicha iba a celebrarse en el castillo. Se habían asegurado de utilizar todos los grandes salones de la residencia real y estaban sirviendo a los numerosos invitados exquisitos platos y alcohol. La comida no solo consistía en la cocina de más alta calidad de Arcana, sino también en una amplia variedad de platos japoneses proporcionados por Dano. Sin embargo, nadie se fijó especialmente en la comida. Al fin y al cabo, era de esperar que la comida y el alcohol suministrados fueran de la máxima calidad. Todos tenían paladares exigentes, así que no le dieron demasiada importancia. Hay mucha comida que nunca había visto. Aún así, el alcohol es el mismo de siempre. No es que importe de todos modos. El representante de Oseo, Black, era de la misma opinión. No parecía que le gustara mucho la comida japonesa que había sacado Dano. Aún era nuevo en todo esto, pero también era político. Aunque se sirviera comida nueva, no había forma de que le impresionara especialmente. Ese es el príncipe del reino de Wink. Ese símbolo de la casa era el reino Poker. Como pensaba, aquí hay muchos otros países de la misma liga que Oseo. Habían abierto los salones, y parecía que habían tenido un problema sobre cómo dividir qué países y en qué salones.
Era un poco hortera, pero parecía que se habían decantado por la idea de hacerlo en función de la clasificación de los países. Así, las naciones grandes, las medianas y las pequeñas se habían separado en pabellones diferentes. Había otros factores decisivos, pero la mayoría se basaban en el tamaño. Dijeron que, una vez que nos hubieran llevado a nuestros respectivos salones, podíamos ir a los demás, pero no sé qué me parece. Era un buffet sin asientos asignados, así que si un invitado quería ir a otra sala y reunirse con otros enviados, tendría que hacerlo por su cuenta. Probablemente debería ir a reunirme con los enviados de los países más grandes si quiero lograr mi objetivo. Black se lo pensó un poco. No tenía pensado calibrar los sentimientos de los demás, pero de todos modos miró a todos los presentes en la sala. Todos estaban enfrascados en una conversación, sin hacer ningún intento de marcharse. Probablemente debería quedarme aquí. No tenía ninguna razón emocional para hacerlo. Solo le parecía un poco extraño que fuera el único en marcharse. Otros enviados compartían sin duda su mismo objetivo, y sin embargo no se habían marchado. También le daba un poco de miedo ir solo a la sala con todos los enviados de las naciones más grandes. Un observador externo podría calificarlo de cobarde, pero al menos era sincero consigo mismo. Además, tenía una razón perfectamente lógica para quedarse aquí. No está fuera de lo posible que hayan evitado a propósito que las naciones más pequeñas interfieran con las más grandes. O tal vez no sea así. Si todas las naciones grandes se unieran, podrían destruir Arcana fácilmente. Pero si lo hicieran, habría paz, sin más necesidad de fuerzas militares. Era un pensamiento ridículo e idealista. Las naciones más grandes eran incapaces de unir sus fuerzas. En la superficie, podrían actuar como socios, pero en el fondo, cada socio trabajaría activamente por la destrucción del otro. Solo si la situación fuera lo suficientemente grave no sería así. Sin embargo, desde su punto de vista, la unión de Arcana y Dominó no era una cuestión tan urgente como para actuar de inmediato. Así, todas las grandes naciones buscaban socios, una unión de naciones que pudieran utilizar como estandarte para unir a todos. Si las naciones intermedias querían participar, era decisión suya. Todos los otros enviados aquí pretenden lo mismo. Black se quedaría aquí e intentaría hablar con los demás. Era embarazoso, pero era algo que tenía que hacer, así que se lo aguantó. Esto es para acabar con Arcana, y para abrir el camino a un nuevo superestado. Decidió dar su primer paso. Una vez que había dado ese primer paso, todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Mientras pensaba eso, escuchó una conversación. Cielos, han reunido a tantos nobles aquí. Hubiera preferido que nos reunieran a todos en una sala. Parece que nos han organizado en función de nuestra posición. ¿No crees que es de mal gusto? Todos los reunidos en esta sala pertenecían a una nación de tamaño medio. A juzgar por los murmullos de todos, alguien importante había entrado en la sala. Es el mismísimo rey del reino de Jigsaw. El reino de Jigsaw estaba situado al sur de Arcana, cerca de Oseo, y Jigsaw y Oseo no se llevaban ni bien ni mal. Black sabía que Jigsaw asistiría a la ceremonia nupcial, sin embargo, no había esperado que el rey apareciera en la sala en la que se encontraba. Se esforzó por ocultar su sorpresa. Que un rey venga aquí a saludarnos. Es justo lo que pensaba. Un rey de una gran nación había aparecido en una reunión de naciones medianas. En apariencia, parecía relajado, pero en el fondo, sin duda, estaba desesperado. Vaya, vaya, majestad. Qué sorpresa verle aquí, dijo Black mientras se apresuraba a saludarle. El rey de Jigsaw era más joven que el padre de Black, pues acababa de subir al trono. Sin embargo, era unos 10 años mayor que él, por lo que Black actuó con respeto al hablar con él. En realidad, ese respeto era miedo. Hablar con el líder de un país tan cercano al propio daba otro tipo de miedo. Sin embargo, ese miedo había sido útil esta vez. Oh, Príncipe Black, estás aquí. Había pensado que vendrías a la ceremonia, pero aún no habías venido a saludarme, así que vine a buscarte. Me disculpo. Pensé que no debía interrumpir a las grandes naciones. No necesitas preocuparte por eso. Eres de una nación vecina, así que no me habría importado. El rey de Jigsaw estaba, naturalmente, aludiendo a que Oseo no era una nación grande. Sin embargo, Black no podía hacer nada para discutir ese punto, ya que la persona en cuestión era el rey de una nación cercana a Oseo. El reino de Jigsaw había aniquilado y luego fusionado con el vecino Imperio de la Paz apenas unos años antes. Todavía estaban en proceso de subyugar a su conquista, pero aún así, su ansia de territorio era aterradora. Eso no importa. Estar en contacto con una nueva cultura te hace darte cuenta de lo pequeño que eres en realidad y de lo vasto que es el mundo. ¿No crees? Sí, estoy completamente de acuerdo, respondió Black tras una breve pausa. Cada salón, incluido en el que se encontraban, estaba adornado con tapices que parecían pinturas. Parecía que los tapices eran regalos traídos del lejano reino de Mayan. No eran regalos con valor monetario, sino más bien ornamentos para la admiración. Las pinturas arcanias junto a las que se alineaban eran de igual calidad, aunque de un tipo diferente.
La alfombra en sí también era como un cuadro, con feroces leones y tigres, obra de un artesano de un país lejano. Estoy celoso. Nunca sería capaz de conseguir algo así, por mucho que lo intentara. Black miró al rey, que parecía consumido por la envidia. Mientras nosotros nos ocupábamos de asuntos insignificantes entre los reinos vecinos, Arcana forjaba lazos con naciones lejanas. ¿A este paso, nos quedaremos atrás? No. Sí, tienes razón, respondió Black. La expresión de su rostro no era de envidia, sino de odio. Un país que él había pensado que estaba en la misma liga que su propia nación estaba en realidad casi 2 pasos por delante. Habían aumentado su territorio, obtenido un nuevo arte raro y traído consigo una nueva cultura. Era casi intolerable. Si formáramos una alianza, podríamos desarrollarnos a un nivel en el que no perderíamos contra Arcana. Con no perderíamos, Black no se refería a una batalla de honor, sino a que ganarían una guerra a gran escala. No iban a empezar una guerra de inmediato, por supuesto. Ahora era el momento para los preparativos. Sí, tienes razón. No hay forma de que nos dejen atrás, respondió el rey tras una pausa. Black había intuido que el rey de Jigsaw estaba cortado por el mismo patrón que él. Tendría que ser él quien ofreciera una alianza de igual a igual con un reino de rango inferior. Tenía la arrogante paciencia que cabría esperar de un político. Es aterrador, pero fiable. Tenía un aliado que odiaba a su enemigo mutuo más que él y que no estaba dispuesto a comprometerse. Si formo una alianza con él, definitivamente destruiremos Arcana. Podemos tomar el control de todo. Black se había sentido conmovido por el odio de las grandes naciones, sin embargo, se alegraba de no ser el blanco de ese odio. El presidente Ukiou vino a visitarme. Parece que también te visitó a ti, ¿verdad?, preguntó el rey a Black. Sí, lo hizo. Quiero interrumpir sus planes. Tengo mucho que contarle. ¿Podría reunirse conmigo antes de salir de este país? Parecía estar preguntando casualmente, pero Black realmente no tenía otra opción cuando se trataba de una decisión entre Arcana y Jigsaw. Si respondía con demasiada vaguedad, el rey podría desviar su odio hacia Oseo. Por supuesto, Majestad. Y si le preguntara algo a Lord Kyo, estoy seguro de que respondería enseguida. Me alegro, respondió el rey. Estaba siendo amable, cuando en realidad su respuesta se parecía más a algo así como, por supuesto que sí. Si Black no hubiera dicho primero, por supuesto, aunque al final hubiera elegido a Jigsaw, podría haber disgustado al rey. Le habrían dicho que no encajaba, y posiblemente habrían tomado represalias más tarde. Black había utilizado su sentido común para evitar por los pelos tal desenlace. Me encantaría que asistieran los demás. Aunque no tienen por qué desviarse de su camino. La mirada de todos se volvió hacia el rey de Jigsaw. No les estaba obligando a unirse en una alianza. Sin embargo, no asistir se tomaría como que actuaban en contra de esa alianza. Por eso, los países cercanos al reino de Jigsaw no pensaban oponerse. No era el caso de los países que estaban bajo la protección de otras grandes naciones, por supuesto. Sin embargo, en cuanto a los países que no lo estaban, se apresuraron a declarar que asistirían a la reunión. Esta reunión de gente es la prueba de que el reino Jigsaw es una gran nación. Quería que mi nación estuviera en el centro de todo. Hasta ahora, Arcana había estado enemistándose con los países vecinos, lo que había provocado que distintos países enviaran a sus asesinos. Ahora, un gran país se ponía a la cabeza de una alianza. Probablemente también había otro gran país trabajando entre bastidores. Como esperaba, esta es una de esas inevitabilidades de la historia. Esta ceremonia de boda iba a ser el último hurra de Arcana. Después, el reino sería lentamente desmantelado y finalmente destruido. Una sonrisa maliciosa creció en el rostro de Black mientras pensaba en el curso de los acontecimientos a seguir. Disculpen todos. La persona adecuada acababa de aparecer en la sala, que se ahogaba en una atmósfera sanguinaria. Aunque era un buffet de pie, todavía era una ceremonia de boda, lo que significaba que era costumbre que los anfitriones de la boda vinieran a saludar a sus invitados. Les agradezco sinceramente a todos que hayáis asistido hoy a mi boda. Pido disculpas si he causado algún disgusto al tenerlos a todos separados en diferentes salones. Ha sido fruto de mi propia torpeza. Aunque fue un saludo bastante insincero, los hombres presentes parecían indiferentes a esa insinceridad. Sin embargo, los hombres no eran los únicos presentes, también había aproximadamente el mismo número de mujeres, que representaban a sus distintos países. Eran mujeres de todos los países, de todas las edades y estados civiles. Al tratarse de una ceremonia nupcial, todo el mundo iba elegantemente vestido, sin embargo, había algunos invitados que habían ido más allá. Era de mala educación que un invitado se vistiera de tal manera que llamara la atención y restara protagonismo a los novios. En algunos lugares, podría considerarse vergonzoso. Independientemente de eso, numerosos asistentes iban disfrazados porque tenían a alguien a quien querían impresionar, o porque querían embolsarse a una pareja en la ceremonia. La persona a la que la mayoría de esas personas querían impresionar acababa de entrar en la sala,
provocando el pánico de todas las mujeres. Lord Talan. Ah, Lord Talan. Una figura tan varonil. Su atuendo también es maravilloso. Por favor, ven aquí. Uno de los novios, Talan, del reino de Mayan, había llegado a la sala. Todas las mujeres presentes olvidaron inmediatamente todo sentido de la etiqueta y se lanzaron sobre él. Todas las mujeres, independientemente de su edad o posición, mostraban uniformemente la expresión de una joven doncella enamorada. Talan, que era el centro de toda su admiración, la saludó con una sonrisa. Me alegra ver que todos están disfrutando de la ceremonia. ¿Podrían decirme cuáles son sus bebidas favoritas? Me gustaría asegurarme de que puedo preparar suficientes por si se nos acaban, y para asegurarme de que tenéis algunas para llevaros a casa. Al oírle hablar, todas las mujeres recordaron de repente dónde estaban, recuperando sus modales después de aquella abominable exhibición. Aunque un poco tarde, era admirable que las mujeres acabaran dándose cuenta y pusieran fin a aquello. Mis disculpas. Parece que el alcohol se me ha subido un poco a la cabeza. Pido disculpas. Normalmente soy capaz de manejarme mejor. Por favor, perdóneme, Lord Talan. Por favor, no piense en mí como una mujer deshonrosa. Las mujeres no habían bebido ni una gota de alcohol, pero de todos modos se escudaban en que se habían excedido. Lo habían conseguido, ya que había olor a alcohol en el ambiente y sus caras estaban terriblemente rojas. Aún así, no engañaban a nadie, aunque todos fingían que sí. No, es culpa mía por proporcionar un alcohol tan fuerte, teniendo en cuenta las circunstancias. El alcohol de mi nación baja con demasiada facilidad. Talan sabía que las mujeres no habían bebido ni una gota de alcohol. Sin embargo, seguía culpándose a sí mismo. Es el príncipe de ese país extranjero. Black se sintió sobrecogido al verle. En cuanto a Talan, su rostro sereno no mostraba mala voluntad mientras miraba a las mujeres. Talan no había perdido el respeto ni la buena fe hacia las mujeres que habían actuado de forma tan grosera. Por el contrario, las había tratado a todas por igual, independientemente de su edad. Cualquiera, incluido Black, podría haber actuado así solo por aparentar. Cualquiera con la educación y los conocimientos adecuados podría haber salido con una línea suave, tal y como Talan había hecho antes. Sin embargo, el único problema era la expresión que habría tenido otra persona al decirlo, no habría podido ocultar sus verdaderos sentimientos. Además, si la persona con la que hablabas era una mujer enamorada de ti, habría sido capaz de detectar esos verdaderos sentimientos con solo mirarte a la cara. Talan, sin embargo, había perfeccionado su expresión. No es que fuera un actor magistral, sino que su apariencia genuina era perfecta. No trataba de ocultar sus verdaderos sentimientos, sinceramente no les guardaba rencor. Ahora lo veo. Por eso las mujeres están tan obsesionadas con él. Black no pudo evitar sentirse inferior. Todos actuaban perfectamente de acuerdo con su posición, pero eso era todo lo que hacían, actuar. Ninguno de ellos podía siquiera empezar a imitar el comportamiento de Talan. El príncipe Mayan era exactamente lo que todos los hombres aspiraban a ser y lo que todas las mujeres querían que fueran sus hombres. Así era Talan Mayan. Black no estaba celoso de que Talan fuera popular entre las mujeres. En realidad, no, estaba celoso. Era solo que, si reconocía ese hecho, entonces se consideraría inferior. Le atormentaban esos sentimientos de inferioridad cada vez que miraba a hombres ejemplares o príncipes distintos de él. A menudo se decía a sí mismo que ese era el único motivo. Debo despedirme, pues tengo muchos invitados a los que aún no he saludado. Disculpadme, por favor, dijo Talan a las risitas de las chicas, y luego se dirigió a Black con decisión. A medida que se acercaba, su rostro perfectamente apuesto y su cuerpo alto y cincelado aparecieron a la vista de Black. El príncipe de Oseo no pudo evitar sentir aún más celos al ver el buen aspecto de Talan. Majestad, bienvenido, dijo Talan al rey de Jigsaw, que estaba de pie junto a Black. Por su parte, Black permanecía inmóvil. Nunca había pensado que existieran otros países lejanos aparte de Mayan. Ha sido un placer poder conocerlos hoy. Humph. Supongo que es una buena oportunidad para aprender sobre ellos. El rey no parecía muy interesado en lo que Talan tenía que decir. Black fue incapaz de leer el verdadero significado detrás de la respuesta del rey. Podía ser que simplemente respondiera con una frase hecha y no tuviera un verdadero motivo oculto. No hay nada que aprender de contentarse con disfrutar de las vistas locales. Sería vergonzoso que un rey de cualquier país se permitiera permanecer ignorante. No puedo quedarme aquí mucho tiempo, pues solo vengo a ofrecer mis buenos deseos. Sin embargo, si alguna vez vengo por otros asuntos, me encantaría conocer la cultura de su país. Sí, por supuesto. Me aseguraré de visitar la capital real y contártelo todo personalmente. Era una conversación inofensiva entre dos miembros de la realeza. Sin embargo, no solo ha hecho caso omiso del comportamiento de esas mujeres, sino que además ha venido aquí sin su prometida. Supongo que hay algo que deseas discutir conmigo. Sí, lo sé. Va a haber un espectáculo fuera.
Si no es mucha molestia, deberías verlo. Ajá, este sería un espectáculo que no formaba parte del evento principal de la boda. Ninguno de los invitados lo había sabido hasta momentos antes. Black dejó escapar una ligera risita, al darse cuenta de las implicaciones. Este país está desesperado. Incluso en una ceremonia de boda tan extravagante como esta, seguían intentando ganarse a sus invitados. Parecía que el reino de los arcanos no se conformaba con que asistieran, se llevaran unos cuantos recuerdos y se dieran por satisfechos. ¿Qué le parece, Majestad?, preguntó Talan al rey de Jigsaw. Es una exhibición que rara vez tendrás oportunidad de ver en otro país. Si cualquier otra persona que no fuera Talan hubiera dicho eso, se habría tomado como una grosería. Que no se considerara así no se debía a cómo era Talan como persona, sino a que era de un país lejano. Si Black, por ejemplo, alguien de un país vecino, hiciera un comentario como, esto no se ve en tu país, entonces sí que sería motivo de disgusto. Sin embargo, el reino de Maya ni siquiera conocía la existencia del reino Jigsaw, por lo que no era tan extraño que Talan hiciera un comentario sobre algo que no existía en Jigsaw. Por supuesto, aquello de lo que hablaba podría no haberse originado en el reino de Magyan, pero sería una grosería preguntar por ello. Talan había venido aquí para hacerles creer que esa exhibición había venido de Magyan. Este tipo no es estúpido. El reino Jigsaw no tenía ninguna intención de caer en la trampa de Arcana. Se mirará como se mirará o se dijera lo que se dijera, todo formaba parte del plan de Arcana. Aún así, sus oponentes no eran idiotas y estaban ansiosos por seguirles el juego. Parece tener mucha confianza en la novedad de su pantalla. ¿Estás seguro de ello? Podría ser algo que tenemos en mi país. Oh, tienes toda la razón. Dije algo bastante irreflexivo. Pero, aún así, tengo que decir que me has dejado intrigado. Su oponente, el rey, parecía querer que le acompañara pasara lo que pasara. Talan respondió alegremente, si te interesa al menos un poco, te imploro que vengas a ver la demostración. Habrá mucha gente mirando, y me gustaría que me confirmaras si es algo que tienes en tu país o no. Muy bien. Sería una tontería insistir demasiado en esto en una ceremonia, así que adelante, muéstrame el camino hasta allí. Por cierto. El rey de Jigsaw rió con picardía mientras miraba a Black. ¿Qué vas a hacer? ¿No quieres venir a echarte unas risas tú también? Black se detuvo un momento. No compartía la misma sensación de curiosidad y no estaba tan interesado en la actuación. Sentía que podría actuar fuera de lugar si viera a una nación importante montar semejante espectáculo. Oh, es el príncipe de Oseo, Black. Le pido disculpas por mi descortesía. También me gustaría invitarle a venir a ver la demostración. A Black le irritaba que Talan hubiera tardado tanto en invitarle. Sin embargo, comparado con el rey de Jigsaw, Black era una figura menor, así que si Talan los hubiera invitado a los dos al mismo tiempo, habría sido un insulto para el rey. Black podía imaginarse al rey molesto por ser agrupado con alguien de un país tan pequeño e insignificante. Toda la consideración de Talan iba dirigida obviamente al rey, no a Black. La razón por la que tarda tanto es que está intentando encontrar la manera de decir que no, se rió el rey. Sorprendentemente, fue él quien rechazó la invitación con expresión confiada. Tiene mucha gente a la que quiere conocer en un evento tan grande como este. Puede que también tenga planes más tarde. Sí, tiene toda la razón. Le pido disculpas por no haberle preguntado antes si tenía tiempo. La conversación continuó sin ninguna intervención de Black. Decidiendo no desanimarse por ello, se unió a la conversación. En realidad, creo que aprovecharé esta oportunidad para profundizar mis conexiones con los otros dignatarios. Por supuesto. En otra ocasión, entonces, respondió Talan mientras se retiraba sin el menor atisbo de decepción o contención. Black se sintió humillado al darse cuenta de que no era el objetivo principal de Talan, pero no iba a exponer sus secretos. Obviamente es una estratagema para ganarse a la gente. No hay verdadera necesidad de que vaya. Conteniendo sus quejas, Black se inclinó hacia el rey. Su Majestad, lo haré. Deberías ir a hablar con otra gente. El rey partió en la misma dirección que Talan, soltando una gran carcajada grande como el tamaño de su país. Bueno, nos vemos. El rey prácticamente le había dado una orden a Black. Si Black no lo entendía, sería cortado. Invita a gente variada y haz que se abran. ¿Es eso lo que me estás pidiendo que haga? Esperaban que lo consiguiera. Si no, una vez más le cortarían el rollo. Está bien, es un trabajo perfectamente adecuado para un príncipe. Black se entusiasmó con la idea. Si tenía éxito en este papel, podría acabar siendo una de las figuras clave en la formación de la Alianza contra Arcana. La diplomacia internacional se desarrollaba básicamente bajo un formato de deducción de puntos. Al tratar con una persona de rango similar, así como con alguien del mismo rango, se esperaba que el diplomático les tratara con cortesía. Si hacían algo mal, perdían puntos. No existía eso de ganar puntos por ser bueno en diplomacia.
Así era para los diplomáticos y los ministros de Asuntos Exteriores, por mucho que se esforzaran. Aunque desafortunada, esa situación tenía sentido para el país anfitrión. Cosas como lo bien que saludaba el anfitrión a otros dignatarios o lo deliciosa que era la comida que servía a los invitados formaban parte de la diplomacia. Las relaciones entre dos países consistían, como mínimo, en actuar con moderación y hacer todo lo posible por el propio país. Eso no significa que las relaciones diplomáticas carezcan de sentido. Si puedes hacer lo mínimo, eso también puede utilizarse como factor decisivo. Las grandes naciones eran las que decidían con quién trabajar. El rey de Jigsaw había decidido que el príncipe Black era lo suficientemente capaz para tomar esa decisión en su nombre. Probablemente tengo la edad adecuada para ello. Debería apuntar a gente fácil de reclutar, más que a aquellos con una disposición más fuerte. Si Black conseguía reunir a la gente, le felicitarían, y eso sería todo. Si no salía bien, lo único que tenía que hacer era dedicar un poco más de tiempo y esfuerzo. No es un gran problema intentar reclutar miembros para una alianza. El problema es lo que viene después, destruir Arcana y hacer tratos con otras grandes naciones. Por lo tanto, creía que tendría éxito en provocar la desaparición de Arcana. Sin embargo, eso no quería decir que fuera fácil. En ese momento, si iban a la guerra con una gran nación como Arcana, también significaría que estarían en competencia con las otras grandes naciones que tenían sus ojos puestos en la fortuna de Arcana. Incluso si su alianza ganaba, no se sabía cuánto daño sufrirían ni qué recompensas recibirían. Si sufrían muchos daños y otro país empezaba a tener ideas, eso sería lo mismo que perder. Ahora, en cuanto al principal competidor. El rey de Jigsaw miró alrededor del jardín al que le habían conducido. Había numerosos enviados de las grandes naciones reunidos en el jardín. Dado que asistían a una ceremonia del reino de Arcana, había naturalmente muchos reyes y personas de estatura similar presentes. También había allí reyes de naciones medianas, cobijados bajo el paraguas de las naciones más grandes. Ese grupo era especialmente ruidoso, por lo que el rey había mantenido las distancias. Ese grupo, a su vez, mantenía las distancias con él. Todos se habían olvidado de la boda, la manifestación y el reino de los arcanos. Estaban aquí, no para ver la demostración, sino para concentrarse en la reunión de las grandes naciones dentro del jardín. Todos, gracias por estar aquí hoy. El dueño de la voz era el líder supremo de Domino, Ukyo. Había ido saludando a todos los invitados, así que todos sabían quién era. Era el dictador extranjero que se había apoderado de la arruinada nación de Domino, que anteriormente había tenido un alto rango. También era un hábil revolucionario, en otras palabras, bastante peligroso. Incluso ahora persiste en su descarada actitud. Al menos puedo admirar su valentía. Le trataban como a un advenedizo, no como a un hombre que merecía respeto. Todo el mundo se reía ostensiblemente con él, sin embargo, en el fondo, se reían de él. Los preparativos están finalmente hechos, así que procederemos con la demostración. Ukyo anunció. Agradezco que no tengamos que esperar, pero ¿qué habéis estado tramando todo este tiempo?, preguntó el rey. Todo estaba aparentemente preparado, pero no había nada preparado donde estaban todos los enviados. Había mesas con comida y alcohol alrededor, pero fuera de eso, no había nada que sugiriera que una manifestación estaba a punto de comenzar. Ja, ja, ja. Te pido que mires arriba. Ukyo levantó las manos hacia el cielo como si fuera un artista de circo. Todos los enviados se dejaron llevar por su espectáculo y miraron al cielo. En el cielo ligeramente nublado del mediodía había un barco volador. Estaba atravesando los tenues rayos de sol. Parecía pequeño, ya que estaba muy lejos, pero era fácil darse cuenta de que, en realidad, era bastante grande. Uno de los 8 tesoros sagrados, la nave voladora de una de las 4 grandes casas nobles de Arcana, Caputo, Noa, el Arca de la Supervivencia. La magia voladora ya existía en el reino de Arcana, pero no había nada que pudiera hacer que una nave gigante pudiera volar. Realmente está volando. También es muy extraño. Si se tratara de una manifestación, seguramente querrían que la abordáramos. Espera, ¿va a bajar aquí? Nadie se quejó al ver al legendario Noah. Al contrario, a todos se les ocurrían sus propias ideas. Si mi país pudiera conseguirlo, nos ayudaría enormemente en el frente militar, además de darnos un enorme impulso en prestigio nacional. Como último esfuerzo, nos presentan esto como medio de paz. Debe sentirse fantástico mirar a su país desde esa nave. Creía que Danoa y Beira eran buenos, pero imagínate recibir esto. Todos estaban contando sus pollos antes de que hubieran salido del cascarón, todos imaginaban lo que podrían hacer si tuvieran a Noah en su poder y dejaban escapar ligeras risitas. Todos miraban el arca de la supervivencia, así que ninguno vio la cara de Ukyo, que tenía una expresión de desprecio. Ahora, todos. Es hora del evento principal. Ukyo se rió descaradamente mientras le hacía una señal a un soldado que estaba cerca de él. El soldado encendió un fuego, que a su vez desprendió humo mientras se elevaba y se dirigía hacia el cielo.
Todos se preguntaban a qué se debía la señal, parecía dirigirse hacia Noah. Los que se dieron cuenta de hacia dónde se dirigía se concentraron en Noah, con los ojos muy abiertos. Dijeron todos a la vez. De repente, una gigantesca bola de fuego apareció justo encima de Noah. Utilizando Bella, el cielo se había nublado a propósito. Noah flotaba en el cielo ligeramente nublado, y Paulette Caputo y Souso Kyobe iban a bordo. Ahí está la señal de fuego. Es la hora. De acuerdo, dijo Souso, con expresión preocupada al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. No iba a sembrar la destrucción ni a causar asesinatos en masa, pero incluso así, estaba en contra desde un punto de vista ético. Souso. Paulette era la que había dado la orden, pero ni siquiera ella se sentía muy bien al respecto. Aunque se suponía que era una demostración, en realidad era una amenaza diseñada para intimidar a los asistentes con una demostración de fuerza. Souso no pudo evitar pensar en los invitados que habían asistido solo para celebrar el matrimonio de las tres parejas, sin un motivo oculto. Intentó deshacerse de ese pensamiento. Está bien. Haré lo que pueda. Souso había decidido seguir ciegamente las órdenes de Caputo sin pensar en ellas. Incluso habiendo tomado esa decisión, seguía estando en contra de las órdenes que le daban las personas que tomaban las decisiones difíciles, por considerarlas poco éticas. Yo, creo en ellos. Souso dio la espalda a Paulette y levantó las manos hacia el cielo. De Souso brotó una magia mucho más poderosa de la que podría manejar incluso el mago con más talento. Él era el as que, entre los demás haces extraordinarios, poseía el poder mágico más crudo, el tonto cicatrizado, el granjero maldito, el usuario de magia más fuerte. Si se combinara la capacidad mágica de los demás haces, aún así no tendrían la misma cantidad de poder que Souso. Podría aplastar a los más talentosos de cualquier gran nación como si fueran hormigas. Hay cosas que hay que ver de cerca y otras que hay que ver de lejos. Los que se encontraban aquel día en el jardín del castillo real tenían una visión muy buena de lo que estaba ocurriendo. Un gran agujero se había abierto en las nubes, el agujero no había sido creado por el viento ni nada parecido, sino por la explosión de una gigantesca bola de fuego al rojo vivo. El resto de las nubes permanecían juntas sin dispersarse, la abertura era más bien una abertura enfocada por encima de todos los espectadores. Todos se quedaron con la boca abierta. Como representantes de sus países, además de adultos, no era la expresión más halagadora que adoptar. Antes de que pudieran darse cuenta de que estaban todos con la boca abierta, le siguió una segunda bola de fuego. Una enorme ráfaga partió las nubes, aparentemente procedente de Noah, que no debía de tener ningún medio para usar la magia. Todos cayeron de espaldas, ensuciando sus exquisitas ropas. Los líderes importantes, cada uno de una gran nación, se habían manchado de barro, pero nadie le prestó atención. Desde muy por encima de ellos llegó una gran ola de calor, seguida de un enorme estruendo. Estas sensaciones infundieron un profundo temor en los espectadores, mucho más que la punta de una espada siendo presionada contra su cuello. A todos, gracias por ser testigos de nuestra magia. Gracias por vuestra admiración. Sin embargo, esto parece haber sido un poco exagerado para una demostración. Hemos mancillado vuestras ropas, y sin duda vuestros compañeros se preguntarán qué os ha pasado. Mientras Kyo asumía el papel de explicadora, todos recordaron que se suponía que aquello era una demostración, helándoseles la sangre al pensarlo. Todos recordaron también el rumor de que Caputo tenía unas que podía acabar con toda una nación. Antes, todos se habían quedado pasmados. Ahora, estaban congelados por el miedo. No estaban bromeando. Estábamos a punto de enemistarnos con la nación que tenía esto bajo la manga. Todos los agentes infiltrados habían sido devueltos. Los países que los habían enviado, no dándose por vencidos, tenían la intención de seguir utilizando la fuerza. Sus planes habían sido preparados para comenzar a desarrollarse en esta ceremonia de boda. Es imposible. No hay forma de que podamos ganar contra un país como este. Incluso si trabajáramos juntos con todos nuestros países vecinos, simplemente volaríamos en pedazos. Si te lanzaras hacia las nubes, éstas se dispersarían en partes. Del mismo modo, si te lanzaras hacia la tierra se dispersaría en partes. Soldados, civiles, nobles, miembros de la realeza, muros de castillos, campos y caminos. Todos ellos volarían en pedazos. ¡Qué demonios! Arcana no está tratando de convertirse en una supernación en absoluto, ya lo son. Ya tienen la capacidad de detener a cualquiera que se cruce en su camino. Los representantes nacionales, al darse cuenta de la realidad de la situación, palidecieron. Cada representante, ya fuera de una nación grande o de una mediana, se había dado cuenta de con quién exactamente estaban tratando de entablar una pelea. Los políticos, con sus gruesas y valientes máscaras, se sintieron absolutamente impotentes. A Ukyo no le hizo ninguna gracia mirar a los asistentes. Yo, también he visto esto antes. Había visto un espectáculo como este cuando su ejército había sido arrasado por la misma magia. Ukyo,
que se había convertido en jefe de una gran nación, había poseído un orgullo similar al del resto de los asistentes, y sus soldados fueron los que pagaron por ello. Detenerse en ese hecho no sirvió de nada. Independientemente de lo que les hubiera ocurrido a los soldados muertos, tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano por los civiles que seguían vivos. ¿Cómo fue, todos? Un cielo cubierto de oscuridad se ha despejado. Esto es lo que mi país sueña para el futuro. Para disipar las nubes oscuras que se cernían sobre el futuro, primero tenían que demostrar cómo planeaban disipar esas nubes oscuras. Aunque podrían haberlo hecho en privado, hacerlo delante de los reyes y líderes de las demás naciones será nada menos que una amenaza. Si quieres entrar en guerra con nosotros, los volaremos a todos en pedazos. Se trataba de una muestra grosera de arrogancia, o de simple grosería, en lo que a diplomacia se refiere. Era una amenaza inesperada, que arrojaba toda pretensión por la ventana. Me encantaría que todos rezaran para que nuestro brillante futuro, como este brillante cielo, continúe después de esta boda. Había sido una demostración abiertamente excesiva, no era algo que debiera hacerse para invitados que habían sido invitados personalmente a una boda. Si se quejaban, probablemente no había nada con lo que Arcana pudiera responder. Ja, 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 ja. Señor Kyo, seguro que es usted malicioso, fue la respuesta de muchos políticos de la multitud. Todos empezaron a reír, con una expresión de alegría poco sincera. Sí. Mostrando tanto poder, cualquiera se quedaría absolutamente petrificado de terror. Aunque llevo mi mejor ropa, se ha estropeado. Esto no pasaba desde que era niña. Si ibas a revelar la verdad tras ese rumoreado poder mágico, deberías haber mencionado lo que hacías de antemano. Todos se reían mientras hablaban, restando importancia al paso en falso de Arcana. No había forma de que esto fuera reconocido oficialmente como una demostración. Si lo fuera, Arcana tendría que explicar por qué querían demostrar esa capacidad en particular. Si eso ocurría, no podrían decir que era una demostración, ni siquiera una amenaza, sería una declaración formal de guerra. Si hubiera habido algunas mantas tendidas en el suelo, no nos habríamos ensuciado tanto. Supongo que no tuvisteis mucho tiempo para prepararos. Los representantes de las grandes naciones siguieron halagando a la supernación, y Ukyo no pudo evitar soltar una risa desdeñosa mientras lo veía todo desarrollarse. Sí, es cierto. Por favor, perdónenos por avergonzarlos a todos, se disculpó Ukyo, dándose cuenta de que había sido un auténtico paso en falso diplomático. Nadie perdería puntos. Cuando la persona a la que te enfrentas está a leguas por encima de ti, lo único que puedes hacer es darle puntos. El numeroso y animado grupo de personas del palacio no se percató de la gran ráfaga de viento del exterior, ya que todos estaban demasiado concentrados en las personas que tenían delante. Ah, ya veo, desea asistir a una reunión con el señor Ukyo de la República Domino, dijo Black. Deseo escuchar sus épicas historias sobre derrotar al imperio. Ríete todo lo que quieras, pero los chicos no pueden evitar sentirse atraídos por los héroes. Ni una sola vez se me ocurrió llamar héroe al hombre que acabó con un reino ya en decadencia y luego cedió ante Arcana. Black se encontraba en ese momento en la sala reservada a las naciones más pequeñas, tratando de advertir a los países pequeños que habían estado cerca de Arcana, así como a otras naciones pequeñas que pretendían acercarse. Lo entiendo. Supongo que no se oye algo así todos los días. En cuanto a la invitación del rey de Jigsaw, tendré que hacerle saber que declinaste. No. Por favor, no. Ah, ese era realmente el dolor de una pequeña nación. Black estaba hablando con el rey de una de esas pequeñas naciones, que deseaba reunirse con Kyo, pero tampoco podía rechazar una invitación del rey de Jigsaw. Pensándolo desde el punto de vista del interés nacional, no es de Arcana de quien deben preocuparse, es de Jigsaw. De hecho, no es solo Jigsaw, deberían preocuparse por otras grandes naciones. Ya veo por qué no eliges eso. El rey y Black estaban bastante serios, y no se habían dejado cegar por los sobornos de Ukyo. El rey de la pequeña nación con la que Black estaba hablando tenía los ojos fijos en el soborno de Ukyo y casi estaba decidiendo ir en contra de los mejores intereses de su nación por ello. Ak. A mí también me gustaría un trozo de melocotón enroscado o de ginseng divino, pero no puedo ceder. Puede que tus parientes y otras personas cercanas quieran melocotones enroscados o ginseng divino, y aunque no beneficie en nada a tu país, probablemente lo quieras para ti. ¡Qué tontería! Aunque las naciones pequeñas se pusieran del lado de Jigsaw, probablemente no se repartirían el melocotón enroscado. Si algún día lo hicieran, sería dentro de varios años. Como resultado, los países pequeños querían quedarse con Arcana, donde tendrían una buena oportunidad de recibir el melocotón enroscado. Bueno, esa era la lógica del rey de la nación pequeña, de todos modos. Si mi país se pone del lado de Arcana, no puedo esperar ninguna protección de Jigsaw. ¿Qué debo hacer? Sin embargo, como es natural, ser el objetivo de Jigsaw no se consideraba una elección segura.
Una cosa era tomar una decisión que iba en contra de los intereses de la nación, pero no era la mejor idea tomar una decisión que en última instancia llevaría a la desaparición de esa nación. El rey de la pequeña nación que intentaba llevar a cabo una diplomacia basada en sus sentimientos personales estaba perdiendo terreno ante la valiente determinación de Black. O más bien, no era su determinación, exactamente. Era más bien que una nación pequeña no podía ir en contra de una nación mediana que estaba siendo respaldada por una nación grande. No tiene sentido preocuparse. Date prisa y decide. No tengo tiempo. El príncipe Black no deseaba especialmente destruir una nación pequeña e intrascendente, pero si no conseguía que se unieran a la alianza, sería expulsado de Jigsaw y sería su fin. Tengo que asegurarme de conseguir que todas las naciones que pueda se unan a la alianza para que podamos ser la perdición de Arcana. Solo di que te unirás a Jigsaw. Ah, ese era el dolor de una nación mediana. Aunque tenían una necesidad real para la pequeña nación que tenían ante sus ojos, en realidad ya estaban siendo utilizados por una nación más grande. Los dos asistentes, a pesar de estar presentes en una ocasión tan alegre como una boda, no parecían felices en absoluto. Este estado de cosas había sido obvio desde el principio, y este tipo de desarrollo debería haberse esperado. Por desgracia, la política rara vez era algo feliz. No hay necesidad de apresurarse. Tienes razón en que las oportunidades de hablar con el héroe que acabó con un gran imperio son escasas. Tú eres muy amigo del rey de Jigsaw, así que estoy seguro de que podrás reunirte con él en cualquier momento, dijo Black, lanzando indirectamente su amenaza. Si el rey de la pequeña nación aceptaba la citación de Ukyo, sería llamado a hablar con el rey de Jigsaw, pero no para lo que a él le gustaría. Se enviarían demandas formales y opresivas a su país. Esto no es bueno. Pero, no importa lo indirecto que intentara hacerlo sonar, seguía siendo contundente. No importa cuánto lo intentara el líder de la pequeña nación, no había manera de que pudiera salir de esta situación. Necesitaba algo más para tratar de ayudarlo a escapar. ¡Qué maravillosa demostración, Su Excelencia! Presumir así de su destreza mágica y presentárnoslo después. Arcana seguro que tiene mucho bajo la manga. No creerás que intentaban persuadirnos, ¿verdad? Cualquiera querría a alguien así en sus filas. Un grupo de personas que parecían hablar en voz intencionadamente alta había entrado en la sala en la que se encontraba Black. Eran unos 10 y todos se estremecieron al ver sus rostros. ¿Qué? ¿Por qué hay tanta gente importante de grandes naciones reunida alrededor de Ukyo? Black también estaba sorprendido, al igual que muchos otros. Viendo la situación tal y como estaba, las grandes naciones temían el ascenso de Arcana. Todos creían que, independientemente de sus diferencias, serían capaces de usar todo su poder contra Arcana. Las personas que acababan de entrar también tenían la misma intención, por eso habían ido a ver la manifestación. Siempre había planeado presentárselo a todo el mundo. Sería un desperdicio esconder a un mago con tanto poder. Es un leal servidor de la casa Caputo y no aceptará nada a medias. ¿Qué? Entonces tengo que demostrarle que voy en serio. Cualquiera puede solicitar a otro, y no hay razón para que no se una a ti. Nuestro país se asegurará de no quedarse atrás. Los líderes de las grandes naciones estaban siendo aún más prepotentes que él y tomaban la iniciativa de acercarse a Ukyo. Intentaban caerle bien al presidente de Domino, a pesar de que él mismo había fracasado contra Arcana. Ese es su majestad. Vaya, parece que hubo una espléndida demostración. Me encantaría saber por qué todo el mundo está tan animado. Black hizo a un lado al rey de la pequeña nación mientras se dirigía a hablar con el rey de Jigsaw, que estaba junto a Ukyo. Incapaz de ocultar sus sentimientos, mostró bastante pánico. ¿HM? Bueno, HM, nos enseñaron una demostración de magia lanzada por el mago más poderoso de Caputo. Y ni siquiera vas a darme la más mínima pista de lo que pasó allí. Era imposible que todos hubieran cambiado de bando de repente solo porque vieron una manifestación. Algo más debe haber pasado allí. ¿Fue la magia de Saibé? Es imposible que eso haya conseguido que todos se comprometieran. Black, el siempre serio político, no encontraba la respuesta correcta. Sin embargo, el rey de Jigsaw comprendió muy bien lo que había ocurrido. Como resultado, se adelantó a la conclusión. Por cierto, príncipe Black. Le prometí que tendría una charla con usted, ¿no? Ese sí. Todavía estoy tratando de conseguir gente. Estaba buscando un lugar apropiado para hablar con usted, sin embargo, no pude encontrar ninguno. Odio admitirlo, pero su excelencia me recomendó un buen lugar, así que iremos allí. ¿Qué? Black se quedó brevemente atónito. Ukyo, que existía bajo el patrocinio del reino de Arcana, ¿había elegido el lugar de reunión? Esto era una prueba de que el rey de Jigsaw había renunciado más o menos al plan de derrocar a Arcana antes de que pudieran siquiera hablar realmente de ello. Yo. ¿Pasa algo malo? No. No tiene nada de malo que Ukyo sugiera un lugar para reunirse, dijo Black. Después de todo, no podía hacer otra cosa que estar de acuerdo. Las conversaciones entre políticos solían ser vagas.
En situaciones públicas, decían ciertas cosas con la intención de cambiar lo dicho más tarde. Visto lo visto, el rey estaba actuando correctamente. Sin embargo, a Black le pareció que se había avergonzado de sí mismo. Había seguido el ejemplo del rey de Jigsaw y se había comportado como un engreído, pero ahora sentía que todo el mundo le miraba con desprecio. El propio Black no podía soportar su propio ridículo. ¿Qué está pasando? El mundo de la diplomacia era simplemente una dinámica de poder, pero Black no podía aceptar la realidad de la situación. Parte 9. Capacidad de líquidos. Al tratarse de una ceremonia nupcial, se disponía de abundante alcohol de alta calidad. Sin embargo, se consideraba descortés excederse. Era un desperdicio, teniendo en cuenta que gran parte era de tan alto calibre. Pero si se bebía demasiado, se perdía el sentido común. Ga. Sin embargo, la mayoría de la gente había hecho precisamente eso y, por lo tanto, estaba engullendo una gran cantidad de alcohol. En el caso de Black, no estaba bebiendo el alcohol solo porque era delicioso. Había perdido completamente el sentido y quería perder aún más, por lo que se había escapado hasta el fondo de una botella. ¿Por qué? ¿Por qué? Black ya no actuaba como debería hacerlo un príncipe en una reunión de gente de toda la región. No era que hubiera desenmascarado su lado malo ni nada por el estilo, normalmente sabía cómo actuar adecuadamente. Sin embargo, la razón por la que ahora era incapaz de hacerlo era que había llegado a su límite absoluto. Porque todos los países se han rendido. Se suponía que esta ceremonia de boda iba a ser el punto álgido de Arcana, después de lo cual iría cuesta abajo. Los representantes de las grandes naciones se unirían para atacar a Arcana. Black había formado parte de ese bando, por lo que había esperado acabar menospreciando a Arcana. Se lo había creído tanto que había sido capaz de fingir que estaba aquí para celebrar la buena suerte del reino de Arcana. Había sido capaz de soportar la presión porque pensaba que todo conduciría a un gran resultado. Sin embargo, esa esperanza había desaparecido. Todo había terminado antes de empezar. No se trataba solo del rey de Jigsaw, quien, después de todo, había invitado a Black a unirse a su alianza en primer lugar, sino que los demás líderes de las grandes naciones también lo trataban a él de la misma manera. Aunque intentara hablar con ellos, se burlarían en su cara y rechazarían su petición. Si todos los grandes reinos, que tenían el mismo rango que Arcana, se habían rendido, entonces la realidad de la situación era que no serían capaces de derrocar a Arcana. Arcana, a su vez, sería capaz de reconstruir Dominó, aprovechar su poder y terminar de convertirse en un superestado. Lo único que podía hacer Black era mirar con envidia. Todas las grandes naciones se habían rendido. ¿Por qué? Porque solo Arcana. Black, que encontraba consuelo en el alcohol, culpaba a todos menos a sí mismo. Los países vecinos eran incapaces de detener lo que estaba sucediendo. Si Black hablaba con ellos irreflexivamente, solo conseguiría hacer más daño. Sin nadie que lo detuviera, siguió bebiendo más y más. Soporté la humillación solo para no conseguir nada. Este país seguirá siendo halagado y complacido y así dará otro salto adelante. El príncipe Black había sido heredero al trono desde el día de su nacimiento. Como resultado, había sido constantemente elogiado por los que le rodeaban y llegó a creer que era el mejor de todo el mundo. Por supuesto, esa impresión había sido rápidamente corregida durante su educación. Si llegaba a ser rey, no podría dirigir la nación él solo, después de todo, y su país no era más que uno de tantos otros países de tamaño medio. Había límites para sus finanzas, personal y tierras. Como tal, era muy consciente de lo que eran capaces de hacer. Se veían obligados a adular a las grandes naciones, a ser constantemente cautelosos con los países de su mismo rango y a actuar con descaro solo con las naciones más pequeñas. Sin embargo, si eras capaz de aceptarlo, entonces podías manejar cómo funcionaba el mundo. La historia contaba un mundo lleno de impermanencias. Incluso las grandes naciones podían verse corrompidas por la política, desmoronarse debido a luchas por la sucesión, decaer a causa de las invasiones de distintos pueblos y caer por los ataques de los países vecinos. Incluso en el apogeo de su prosperidad, incluso si se enseñoreaban de su poder sobre otras naciones, si no eran capaces de resistir a los acontecimientos, también perecerían. Por cada nación fuerte, había una multitud de naciones con el mismo poder. Si intentabas ir un paso por delante de ellos, los países circundantes te devolvían el golpe. Así es como debía ser. Eso es, lo que quería. Black era joven y tenía una visión de un futuro perfecto. Tendría gente con talento, sería capaz de destruir los países vecinos a su antojo, tendría todos los tesoros sagrados, y su país se desarrollaría y prosperaría. Bajo su liderazgo, la influencia de su país se haría más fuerte, y toda la gente de su nación se lo agradecería. Sabía que era un sueño risible e idealista. Sin embargo, casi le estaba volviendo loco de envidia ver cómo otro país lograba exactamente eso. Lo más absurdo era que a él nada le salía según lo planeado y, sin embargo, a ellos les iba perfectamente. La fortuna que había deseado tan intensamente estaba ahora en manos de otra persona. Jijiji.
No pudo soportarlo más. Cualquier otra persona habría estado tan molesto como él y por lo tanto encontrar consuelo en la botella. Sin embargo, este no era el lugar para hacerlo. Si realmente era incapaz de manejar su bebida, debería haber elegido un lugar más apropiado para darse el gusto. Príncipe Black, pasa algo. Alguien había aparecido para amonestarle por su comportamiento. No era otro que el hombre más guapo y querido del mundo. Había llegado de un país lejano y había conseguido casarse con una gran familia arcaniana. Vivía la vida del protagonista de un cuento. Parece que suministré un mal lote de alcohol. Le llevamos a su habitación para que se recupere. El novio mostró simpatía hacia el hombre que sabía que estaba realmente borracho. Era demasiado perfecto. No me toques, extranjero. Black dijo, pronunciando algo que realmente no debería haber hecho. Parte 10. Preguntas tontas. Sansui y el señor de la casa Sepaeda caminaban por el castillo, donde ya habían comenzado las ceremonias nupciales. La demostración había sido un éxito, así que ambos estaban de buen humor. ¡Qué fastidio! Es la boda de mi hermana pequeña y tenemos que centrar toda nuestra atención en la manifestación. Ni siquiera podré verla vestida de novia, dijo Lord Sepaeda. Yo siento lo mismo, respondió Sansui. Empatizaba con su señor. No había nada que pudiera hacerse al respecto, ya que ellos eran los anfitriones, y aunque no tenía que ir saludando a todos los invitados, sí tenía que asegurarse de que el día transcurriera sin contratiempos. En momentos como estos maldigo la posición en la que nací. Ojalá pudiera disfrutar de la ceremonia como un plebeyo. Sin embargo, las ceremonias plebeyas no son muy diferentes. Aún tendrías que saludar a todos los invitados. Eso es cierto. Si la gente común escuchara esa queja, se molestaría. Hagamos como si nunca hubiera dicho eso. Lord Sepaeda miró a Sansui mientras bromeaba con él. Sansui tenía el cuerpo de un adulto, pero sus ropas eran diferentes de las que solía llevar. Llevaba un atuendo formal, no su kimono habitual. Eso no te queda bien. Es raro verte tan alto. Sí, estoy de acuerdo. Hasta ahora, Sansui siempre había llevado ropa de estilo japonés, un sencillo kimono. Así había sido desde que salió del bosque. Aunque había momentos en los que lamentaba no haber llevado nunca otra cosa, ahora que vestía ropa formal, descubría que era difícil moverse con ella y que, sencillamente, no podía acostumbrarse. Era difícil sentirse cómodo. Aunque quizá no sea así cuando la gente se acostumbre a verlo. Es verdad. También es que no estoy acostumbrado a verlo. Como Sansui vestía ropa apropiada para su posición, cuando la mayoría de la gente le veía, simplemente se mimetizaba con su entorno. Sin embargo, para los que estaban cerca de él, resultaba extraño verle con un aspecto tan diferente al habitual. Por supuesto, si nunca se vestía así, no acabarían acostumbrándose. Deberías haber llevado ropa así desde el principio. Sé que hace poco que has cambiado de cuerpo, así que no se podía hacer nada al respecto. Sí. Llegó un punto en que ni siquiera la familia de mi mujer reconoció que era yo. Sansui no estaba muy dotado para la conversación, pero al contar la vergonzosa historia del otro día, parecía ser capaz de hacerla interesante. No es que fuera divertido para la persona de la que trataba la historia. Quería mostrarles a Bleguay y a Laín cómo me veía, así que me apliqué un poco de bálsamo dorado, me puse mi ropa formal y fui a la casa de la familia de Bleguay, pero los guardias de la puerta pensaron que era un intruso y me echaron. Se toman su trabajo en serio, musitó Lord Sepaeda, riendo involuntariamente mientras elogiaba a los guardias. No hace falta decirlo, pero ahí metiste la pata. Aunque estuvieran siendo groseros contigo, deberías haberte reído y haber seguido adelante. No fueron groseros conmigo. Pero me amenazaron. Dijeron que la familia estaba emparentada con el mejor espadachín del mundo, y que si intentaba algo, me mandaría a volar. Lord Sepaeda volvió a estallar en carcajadas. Finalmente, se calmó y continuó hablando de buen humor. Entonces, esos guardias apenas salieron con vida. Al fin y al cabo, ese es tu trabajo. Los guardias simplemente le habían confundido con un extraño, y no es que hubieran amenazado su dignidad a sabiendas. Además, tampoco se habían dado aires de descuido ni habían renunciado a nada de su dignidad. Aunque, dicho esto, creo que les aterroricé. No te preocupes, es bueno para ellos. Deberías estar aliviado de que se tomaran en serio su trabajo y no dijeran nada fuera de lugar. No debería decir nada sobre Chet, entonces. La historia de los guardias de la puerta podía contársele al actual señor de la casa Sepaeda tal cual. Había algunas historias que resultarían escandalosas si se contaban tal cual, por lo que era importante determinar el momento adecuado para hacerlo. Cuando estás trabajando, nunca sabes quién puede estar mirando, así que deben estar atentos en todo momento. Eso es rico viniendo de él. A menudo era descarado, incluso cuando hablaba con reyes, y había intentado herir a príncipes de distintos países. Viniendo de cualquier otro, podría haber sido una frase bastante significativa. No me pongas esa mirada que dice que prefieres oír eso de cualquiera menos de mí. Mis disculpas.
Lord Sepaeda no era un inmortal, así que no podía leer el aura de la gente. Sin embargo, era capaz de adivinar con bastante facilidad lo que pensaba Sansui con solo mirarle a la cara. Podía deberse a que se conocían desde hacía mucho tiempo, pero también a que las expresiones de Sansui eran fáciles de leer. Mi padre y yo somos personas muy sensatas. Tenemos que serlo, ya que Dove puede ser muy insolente. Es consciente de lo grosera que es. Hablando de gente revoltosa. En ese momento llegó la voz de alguien que había cruzado claramente la línea y perdido toda razón. No me toques, extranjero. Lo juro. Sinceramente, porque tengo que asistir a la ceremonia de un novio extranjero, continuó la voz. Príncipe Black, entiendo que esté insatisfecho. Sin embargo, este no es el mejor lugar para comportarse así. Deberíamos trasladarnos a una habitación más tranquila. Cállate. Aunque puedas engañar a las damas, no me engañarás a mí. Talan estaba tratando de contener a un joven príncipe, sin embargo, ese príncipe arremetía a pesar de todo. ¿Crees que puedes engañar a todo el mundo con esa cara tuya? Pero, ¿de verdad crees que voy a confiar o dar la bienvenida a un príncipe de un país del que ni siquiera he oído hablar? Si es así, te espera otra cosa. Esas palabras no solo me hieren a mí, sino que podrían herir a esos dos de ahí. Por favor, ten cuidado con lo que dices. ¿Consciente de lo que digo? ¿Qué estoy haciendo mal? El príncipe no se guardaba nada y hacía caso omiso de su entorno. Aunque era un lugar donde los políticos solían ocultar sus verdaderas intenciones, hablaba con tal fuerza que estaba claro que sus palabras salían del corazón. Dudo que tu país exista siquiera. Apuesto a que ni siquiera eres un príncipe. Simplemente no conoces mi tierra natal. Y, sin mencionar, ¿había alguna necesidad de seguir diciendo cosas solo para herir a la gente? ¿Era mejor que mentir sobre lo que sentías? Aunque tal vez había una razón por la que la gente elegía mentir, sobre todo si todo lo que tenían que decir era absolutamente venenoso. Espoleado por el alcohol, el hombre no solo se había quitado la máscara, sino que la había arrojado lejos, y estaba dejando que afloraran sus verdaderos sentimientos. Si el reino de Mayan existe de verdad, y tú eres realmente un príncipe, deberías estar de vuelta en tu país, dando lo mejor de ti por ellos. No aquí, en una tierra lejana. Talan enmudeció ante estas críticas. Aunque vayas a casarte, deberías ser con alguien de un país vecino. Aunque seas un príncipe, estás yendo en contra de los intereses de tu nación solo por estar aquí. No eres un príncipe. No eres nada. Talan no respondió. No hay futuro para Arcana, que voluntariamente te permitió entrar en su reino. ¿Cuánto crees que durará tu prosperidad? Tiene sentido que otros países hagan la vista gorda, sabiendo que si dejan en paz a los arcanos, acabarán provocando su propia desaparición. Talan era un hombre honorable, pero no estaba libre de pecado. No tenía nada que pudiera decir con seguridad al borracho. ¿Has terminado? Sin embargo, eso solo describía a Talan. Lord Sepaeda, tras haber escuchado toda la perorata del príncipe Black, intervino para confirmar si había terminado. ¿Qué? Oka, parece que ya no tienes nada que decir. Lo siento, Talan, por dejar a este chico ladrar y ladrar así. Pensé en dejarle terminar. Lord Sepaeda, que estaba de pie detrás de Black, se quitó los guantes, pasándoselos a Sansui, que también se había estado conteniendo. El espadachín, intuyendo lo que su señor estaba a punto de hacer, aceptó respetuosamente los guantes de su señor. «Hey, señor Sepaeda. Ya veo, ¿vienes a proteger al novio? Es inútil, no importa cómo lo disfraces, todo el mundo sabe que en realidad no es un príncipe. Solo engaña a las damas con esa cara, mientras que los hombres se ríen de él por dentro. Oh, así que tenías más que decir. Ahora, ¿has terminado? Algunas últimas palabras. Lord Sepaeda cerró el puño y golpeó al príncipe Black. Sepaeda era una familia conocida por su destreza militar, así que, naturalmente, el actual jefe en funciones de la casa podía lanzar un golpe. Fue un golpe injusto de Lord Sepaeda, que era más musculoso y de mayor estatura que Black. El príncipe había sido golpeado directamente en la cara. El príncipe gimió de dolor. Tropezó un poco, ya que había estado bebiendo, pero se mantuvo en pie. Su boca sangraba, así que presionó sobre ella, sin embargo, eso no detuvo el flujo. Continuó cayendo sobre su ropa formal de alta calidad. Todos los visitantes de los demás países presentes en la sala se quedaron fijos en la escena. Sin embargo, nadie intentó ayudar a Black. Aunque había sido injustamente agredido, no había nadie que le echara una mano. Su señoría, no, hermano. ¿No crees que esto es demasiado? Preguntó Talan, hablando por fin. Talan, entiendo lo que estás pensando. Sin embargo, ese no es el problema. Lord Sepaeda empujó a Black, que seguía tambaleándose y recuperándose tanto del alcohol como del golpe en la cabeza. El príncipe se desplomó al suelo con poco más que un empujón, mientras su sangre goteaba sobre la fastuosa alfombra. Talan,
Si mi hermana fuera de Magyan y alguien le dijera lo mismo, te quedarías callado. La expresión de sorpresa de Talán lo decía todo. Te quedarías callada mientras dicen que debería haberse casado con un hombre de un país vecino, y que si no lo hace es un fracaso como hija de la nobleza. Por supuesto que no. Aunque abandonara mi deber real, seguiría actuando como un hombre, respondió Talán tras una breve pausa. Exactamente. Ahora observa. Lord Sepaeda se sentó encima del príncipe caído. Levantó una mano en el aire mientras usaba la otra para inmovilizar a Black. Las acciones del señor habían ido mucho más allá de una simple discusión o de un ataque de ira. No estaba atacando a su oponente mientras el otro hombre no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Le atacó de una forma que permitió a Black hacerse una idea de su entorno y de la situación. Si mi hermana fuera tratada así en Magyan, aunque no hubieras hecho nada, te mataría y destruiría todo Magyan. Así que, por respeto a Magyan, simplemente respondo de manera similar. Cada vez que Lord Sepaeda daba un puñetazo, se rompía un hueso. Se rompían los huesos de su puño y se rompían los huesos de la cara de Black. Talán, puede que haya actuado de forma bárbara. Probablemente no debería haber descendido a su nivel y haberme convertido en una vergüenza. Volvió a levantar el puño herido, pero no había ni un atisbo de dolor en su expresión. Pero, sinceramente, no me importa. No me interesa actuar civilizadamente en este momento, aunque puedan pensar que soy una desgracia o un bárbaro, dijo Lord Sepaeda mientras lanzaba otro puñetazo. La cara del príncipe Black, que ya estaba hecha un desastre, se ensangrentó y rompió aún más. No hay forma de que suba a un carruaje, con todos esos tesoros, y luego diga, acogeré a Talán como un miembro más de la familia, pero no tenía intención de ser su aliado, punto. Black soltó otro gemido, las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se agitaba. Fue un débil intento de resistencia. No habría sido exagerado decir que lo estaban aterrorizando. Así es como protegemos a nuestros aliados de Sepaeda. Apuesto que no pensabas que podíamos ser tan incivilizados, ¿verdad? ¿Vas a huir de vuelta a casa ahora? ¿Estás pensando que no puedes unirte a una familia como esta? La razón del violento acto del actual cabeza de familia se hizo evidente. La sala volvió a quedar en un silencio sepulcral, en el que solo resonaban los gemidos del príncipe Black. No, hermano. A veces hasta un hombre tiene que actuar como un salvaje. Me alegro de que digas eso. Si esto te asustara, no habría podido confiarte a mi hermana. Lord Sepaeda bajó el puño en respuesta a la confirmación de Talán. Su mano estaba ahora completamente destrozada, con los dedos doblados de tal forma que ya no podía abrir el puño. Era nada menos que el resultado de un acto bárbaro. Dijiste que eras el heredero del reino de Oseo, ¿verdad, príncipe Black? Entonces tomaré en serio tus palabras de antes. Sosteniendo su mano rota con la otra, que no estaba herida, Lord Sepaeda se levantó. No tengo otra opción que tomarlo como una declaración de guerra. Si no es así, dilo. El puño de Lord Sepaeda estaba cubierto de sangre, tanto la suya como la de su objetivo. No lo ha negado. Lord Sepaeda dio unos segundos a Black, que ya no podía hablar, para responder. Entonces se volvió hacia Sansui, que aún sostenía los guantes, y le dio una orden. Sansui, ve y lánzale esos guantes a la cara al rey de Oseo. Sin tener en cuenta el significado cultural específico de arrojar un par de guantes a alguien, cualquiera podría comprender la gravedad de una situación en la que esos guantes se arrojaran al rey de un país. Cuando te pregunten por qué entras en su país, sé sincero. Si te desafían, o si no te toman en serio e intentan detenerte, acaba con todos ellos. Más o menos había ordenado a Sansui que se suicidara. Aunque era un enviado de una gran nación, si intentaba abrirse paso por la fuerza, lo eliminarían sin duda alguna. Al menos, eso es lo que probablemente pensaron los representantes de los países vecinos cuando escucharon la orden. ¿Estás descontento con esta orden? ¿Crees que no necesito ir tan lejos? Desde el punto de vista del sentido común, la orden del Señor era en realidad una forma indirecta de decir otra cosa. Si Sansui tuviera algún problema con ella, sería él quien diría que era demasiado difícil, demasiado peligrosa o simplemente imposible. Pero, Sansui, ¿serías capaz de decir eso delante del rey de Magyan? Después de actuar como jefe de equipo en el combate de exhibición real, mostrando tu destreza militar, ante un rey que pensaba, no tengo nada de qué preocuparme si tengo como aliado a un espadachín tan poderoso, serías capaz de decir que no era así. Sin embargo, a Lord Sepaeda, a Sansui e incluso a Talán no les preocupaba que Sansui pudiera perder. Hermano, hay algo que me gustaría preguntarte, dijo Sansui. ¿Qué pasa? ¿Cuándo quieres que vuelva? Los representantes de los demás países estaban conmocionados. Aunque Sansui tuviera éxito, sin duda acabaría siendo capturado por los soldados de Oseo. Aunque Sansui era un espadachín en el que Sepaeda tenía fe, no importaba lo fuerte que fuera, no había garantía de que fuera capaz de volver cuando quisiera. 2 días después de la ceremonia real. No tengo planes de cambiar los arreglos solo para ti, así que vuelve entonces. Entendido.
Eso no era ni más ni menos que falta de imaginación. Despreciaba el hecho de que las palabras, por muy fuerte que sea, se le hubieran pasado por la cabeza. Yo, el gran instructor de guerra de Sepaeda, Sansui Shirokuro, iré ahora a responder a su declaración de guerra. Una será alguien a quien podías enviar a algún lugar y estar seguro de su victoria. El principal as del reino de Arcana había sido enviado al reino óseo, señalando su completa destrucción.